Muy buenas a todos nuevamente, Dios les bendiga, un abrazo fraternal. Continuamos con la lectura de ayer. Esta lectura que llevamos desde ayer tiene como título Hijos, una herencia incalculable que el enemigo desea destruir. Y quedamos por aquí en la frase del rey Salomón: herencia y galardón del Señor para nosotros, y que es bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Salmo 127, 3 al 5. Como padres podemos incluso tener dificultades para apreciar nuestra herencia, es decir, a los hijos, y no ver la importancia de ello para Dios. O sea, pensaríamos nosotros en algún momento, creo que nosotros no debemos estar pensando eso, de el instrumento importante que son nuestros hijos en las manos de Dios. Quizás no podemos estar pensando de que nuestros hijos no van a servir a Dios, o de que nuestros hijos no son una herramienta útil en manos de Dios para hacer la obra de Dios, porque quizás ellos no van a querer servir a Dios por X o Y motivo. Por lo tanto, ese pensamiento no debe estar en nuestras vidas. Solamente nosotros debemos hacer un trabajo continuo, y ese querer como hacer en ellos, en el interior, debe ser propiciado por la misma relación de ellos con Cristo, a consecuencia de todo el proceso que se ha llevado con ellos a través de su crecimiento y de su crianza y de su formación en Cristo con la Escritura. Entonces, pero el pensamiento debe ser desarraigado de nosotros, de nuestra mente, para que ese pensamiento no esté ahí presente en pensar precisamente que nuestros hijos no van a servir a Dios. Pero el enemigo, ojo, el adversario de Dios, sabe exactamente la posición estratégica y especial que cada uno ocupa dentro de la economía o dentro del plan de Dios. Es decir, Satanás sí sabe que nuestros hijos y cada uno de nosotros tiene una función en el cuerpo de Cristo, y él quiere derrumbarla, o precisamente no quiere dejar que eso comience a germinar como todo un proceso normal de vida, y en este caso de vida espiritual. Entonces va a hacer todo lo posible, y los sistemas del mundo que nos esclavizan de una u otra manera, nos roban el tiempo, nos roban esos espacios requeridos para que nosotros podamos invertirlo en la formación. Entonces tenemos que saber analizar la situación de que el enemigo está gestando el proceso de que eso no germine, ¿no? De que no se haga nada a favor de nuestros hijos. ¿Para qué? Para que de alguna u otra manera entonces ellos no puedan servir a Dios por su propia conciencia, atribuyendo a excusas y a cosas que puedan ver ellos que no se hicieron en el momento adecuado. Entonces, es una reflexión, eso es un punto crucial donde cada uno de nosotros tiene que pensar muy detalladamente lo que significa hacer el proceso y lo que significa dejar de hacer el proceso para con nuestros hijos. La Biblia registra que cuando el pueblo de Israel estaba bajo el cautiverio de Egipto, Faraón, una figura de Satanás, decretó la matanza de todos los niños del sexo masculino nacidos de las hebreas. Y es una forma de cautiverio, es una forma de cautividad, es una forma de opresión. Y lo mismo sucede hoy en día en este mundo, ¿no? No está Egipto, no está Faraón, pero está los sistemas del mundo que nos oprimen. El sistema de subsistencia que nosotros tenemos, que hemos pensado toda la vida para poder adquirir nuestros recursos y nuestras necesidades básicas, son sistemas que nos oprimen y nos cautivan, ¿no? Y ese tiempo que debemos dedicarle a Dios, esos sistemas no dejan que nosotros los utilicemos a favor de lo que verdaderamente debemos hacer. Entonces debemos mirar cómo nosotros paso a paso vamos entendiendo cómo salir de esos sistemas. Y es difícil, ¿no? Porque en esos momentos nosotros casi la mayoría podemos decir que fue lo que aprendimos de nuestros padres,
y estar metido en esos sistemas. El sistema de la educación también hay que mirarlo con detalle porque nos adoctrinan a los hijos. Son sistemas de cautiverio. Los sistemas financieros del mundo, el consumismo, o sea, todo el sistema de capitalista consumista, oprimidor y de préstamo financiero, es otro sistema también. Entonces, fíjense, van 3 sistemas del mundo. Y el sistema de las modas normales que se ven, que tiene que ver también con el consumismo, es otro tipo de sistema imperialista que se apodera de nuestras vidas y no nos deja hacer el trabajo de Dios con nuestros hijos. Entonces, eso casi nosotros no lo analizamos. Y sutilmente el enemigo nos oprime de esa manera y nosotros no nos damos cuenta que estamos oprimidos. El trabajo nos consume horas y horas de sacrificio. Abandonamos nuestras casas y nuestros hijos quedan a la merced y entonces llegamos cansados y no queremos hacer otra cosa. Ni siquiera el poquitico de exigencia que nos toma estar congregándonos como iglesia, que es uno de los puntos también cruciales. Entonces fíjense que es interesante, ¿no?, que nosotros podamos analizar que no hay un Egipto, no hay un cautiverio, la esclavitud de Egipto, no hay un Babilonia, pero están hoy los sistemas del mundo y que tenemos que tener mucho cuidado con cada uno de esos sistemas y nosotros tenemos que ver cómo nos liberamos para poder servir a Jesús de manera adecuada. Si no hubiera sido por la desobediencia de las parteras a la orden del rey por el temor que tenían a Dios, Moisés, el libertador del pueblo de Israel, no habría nacido. Éxodo 1, 15 al 22, para que lo analicen, el momento en que Moisés es dejado a la orilla de un río para que no fuera dado muerte contra él. Nosotros como padres que recibimos la dádiva de Dios, necesitamos responsabilizarnos por el cuidado de nuestros hijos. Entonces es una responsabilidad, ojo. A veces nosotros creemos, sí, que estamos criando a nuestros hijos, que los regañamos porque hacen algo malo. Vamos corrigiendo, ¿no? Les vamos dando el alimento porque se nos mueren los hijos. O sea, los tenemos ahí todos los días. Pero la parte intencional de formación no se da visiblemente, y menos la parte de formación visible de la intención de la formación en Cristo, ¿no?, de la Escritura, que es el detalle más importante aquí, es que nosotros debemos colocarnos en esos espacios para que nuestros hijos se formen, se instruyan, se adoctrinen con la palabra de Dios y que además de eso ellos entiendan que eso debe ir ligado a una llenura del Espíritu que tiene que ser con la comunión íntima con Dios para que ellos tengan la revelación de la palabra y puedan cada día conocer el verdadero poder de nuestro Dios. Además, en Éxodo 2 vemos a Dios usando a 4 mujeres para cumplir su propósito de preservar y preparar a un niño para él. Una de esas mujeres fue Jocabet, la madre de Moisés, que lo concibió y lo amamantó. Otra mujer fue la hermana de María, que lo observó cuando estaba en el carrizal, en el río, y sirvió de conexión entre la hija de Faraón y la madre de Moisés. La criada que lo sacó del carrizal y la hija de Faraón que lo crió, que crió a Moisés como su propio hijo, enseñándole toda la sabiduría de Egipto. ¿Ya? En los versículos del 1 al 10 y en Hechos 7, 21, 23 podemos encontrar eso. Pero fíjese que la formación, a pesar de que tuvo una preservación objetiva en base al propósito de Dios, Moisés para el libertador, fíjense que Moisés recibe una formación en la sabiduría de Egipto. Ojo, no recibe una formación en la sabiduría del pueblo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que después él tiene que desarraigarse de esta formación para poder entonces cumplir los propósitos de Dios. Entiéndalo cuando usted lee ese pasaje de Moisés, que tiene que huir al desierto por una situación. Y él tiene que olvidarse y desaprender todo lo que aprendió en Egipto para poder entonces formarse ahí arraigadamente en los principios de Cristo. Y eso es lo que pasa muchas veces con el llamamiento de nosotros. Nuestros hijos no reciben la sabiduría de Dios en nuestras casas. Ellos se van al mundo muchas veces y después Dios los llama, ¿no? Pero tienen que pasar por un proceso más fuerte, mucho más fuerte, y entonces llegan a los pies de Cristo a servir con su propósito, que es lo que Dios quiere para todos nosotros.
Los padres necesitan combinar estas 4 funciones con relación a los hijos. Como la madre de Moisés, necesitan engendrar y amamantar. Como su hermana María, necesitan cuidar y encomendar. Como la criada, necesitan ayudar y servir. Y finalmente, como la hija de Faraón, necesitan criar, enseñar y entrenar. Mediante el desempeño de tales funciones, seguramente serán producidos muchos Moisés libertadores para el propósito de Dios. Y ese debe ser nuestro objetivo. Y que sepamos que esto es la principal tarea y entender que nuestros hijos pueden servir a Dios. Si los padres de Moisés no hubieran percibido su hermosura, Hebreos 11:23, tal vez no lo hubieran considerado como un don, sino como un problema, más en medio de las dificultades que estaba viviendo el pueblo de Israel en cautiverio, de los dolores provenientes del cautiverio. La manera como vemos a nuestros hijos va a determinar la posición que ellos tendrán en el plan de Dios, es decir, es lo que pensamos, cómo vemos a nuestros hijos, como unos servidores, como unos siervos, como unos seguidores de Cristo, como obedientes a Él, como discípulos y como miembros de una iglesia local que sirven a Jesús de una u otra manera. Diga repetidamente que su hijo es hermoso. Diga esto de modo que Él mismo pueda decir: yo soy hermoso para Dios y un día seré usado en su obra. Ser hermoso no es tener simplemente una bella apariencia. Ser hermoso es ser importante para Dios, y cuando se es importante para Dios es cuando se reconocen los planes de Dios. Puesto que Moisés era hermoso, fue escondido durante 3 meses para evitar que fuera exterminado, como sucedió con tantos niños de su época. Satanás es cruel y astuto, ¿no? Quiere dañarlos, quiere acabarlos. Por eso hoy en día, y hago aquí un paréntesis y una cuña, si no se ha visto la película Sonidos de la Libertad, véasela, porque tiene que ver cómo Satanás es cruel con los niños y quiere acabarlos, quiere exterminarlos de alguna otra manera y usa cualquier artimaña, y en esa película muestra todo ese proceso. Se aprovecha de nuestra negligencia y falta de percepción que los hijos de Dios, se aprovecha de nuestra negligencia y falta de percepción de que los hijos que Dios nos dio son preciosos. Es decir, negligencia de que no hacemos el proceso que tenemos que hacer, y Él se aprovecha de eso, ¿no? Y comienza a colocarle cosas sutiles en el colegio, en todos los sistemas que nos oprimen. Él colocar cositas sutiles y los va agarrando y los va agarrando y los va alejando del propósito de Dios. Dios ya dejó de hacer muchos éxodos, ya dejó de cambiar muchas eras, dejó de ampliar aún más sus verdades divinas, por la falta de padres que no se responsabilizan por el don, por la herencia y por el galardón que Dios puso en sus manos. Si consideramos a los hijos como un don de Dios, que es así, no solo para nosotros, sino también para la redención de muchos, nosotros los engendraremos. Nosotros los engendramos, los amamantaremos, los encomendaremos al Señor, los serviremos, los criaremos, los enseñaremos y los entrenaremos para ponerlos a disposición del uso de aquel que los puso en nuestras manos, para que sean guardados para un propósito específico. Que el Señor nos ayude a esconder a nuestros hijos. Que el Señor nos ayude a esconder a nuestros hijos del mundo para Él. Dios les bendiga. Un abrazo fraternal.